Llevaba casi un mes esperando a subir este video, pero preferí esperar a que salga la segunda temporada del Juego del Calamar para poderles dar un mejor contexto. En este video vas a saber cuál es el trágico caso que sucedió en la vida real e inspiraría a que se haga la serie del Juego del Calamar. Además de esto, te proporcionaré distintos datos muy curiosos que no sabías respecto a la forma en la que se elaboró la serie. Te invito a quedarte hasta el final de este video, pues no tendrá un segundo de desperdicio. En honor al tiempo hemos de empezar. Como siempre, yo soy Host y seré tu anfitrión. Una de las series más impactantes de los últimos años, El Juego del Calamar, logró captar la atención del mundo con su brutal crítica a la desigualdad y también a la desesperación humana. Pero lo que pocos saben es que detrás de esta obra existe una oscura conexión con un caso real que estremeció a Corea del Sur en los años 80. Hoy te contaré la trágica historia del Brother Home, un lugar donde miles de personas marginadas fueron sometidas a uno de los tratos más brutales que se le puedan dar a las personas bajo la indiferencia de la sociedad y el gobierno. Un infierno que, décadas después, sirvió como una inspiración para una de las series más populares de Netflix. Sin más por el momento, comencemos. En la década de los 80s, Corea del Sur vivió un momento de transformación económica y social, pero detrás de este aparente progreso se ocultaban horrores inimaginables. ¿Habías escuchado sobre Brother Home? Pues fue fundado en 1975 en la ciudad de Busan, Corea del Sur. Se podría decir que oficialmente era un centro de bienestar social diseñado para dar refugio a personas sin hogar, huérfanos, discapacitados y marginados. Sin embargo, en la práctica, era un lugar donde las personas más vulnerables eran explotadas y despojadas de toda su humanidad. En aquel entonces, la policía y las autoridades locales tenían una misión clara dada por el gobierno: limpiar las calles de Busan. Especialmente antes de eventos internacionales, utilizaban al Brother Home como un depósito humano. Para que se entienda, tomaban a todas las personas pobres, sin hogar y sin recursos, y básicamente los escondían ahí para que no haya una mala imagen internacionalmente. Y es que ni siquiera importaba si se trataba de un vagabundo, una persona que tenía o no un hogar. Podía ser detenido solo por estar en el lugar y el momento equivocado. Si eras detenido, una vez dentro, los internos eran sometidos a condiciones inhumanas. Durante más de una década, Brother Home operó como una especie de campo de concentración moderno. Las víctimas eran obligadas a realizar trabajos forzados, como fabricar productos industriales, mientras los administradores del centro se enriquecían con las ganancias. Los abusos eran constantes y de todo tipo, tanto físicos como sugerentes. Las golpizas eran totalmente frecuentes, incluso las violentaciones eran parte de la vida diaria. Algunos sobrevivientes han contado que quienes se atrevían a resistirse eran encerrados en celdas aisladas, sin comida ni agua durante días. Pero eso no es todo. Las tasas de mortalidad dentro de Brother Home eran alarmantes. Cientos de personas morían debido a las condiciones inhumanas, enfermedades, desnutrición y los constantes abusos. Sus cuerpos en muchos casos eran descartados sin ningún tipo de registro oficial, lo que dificulta calcular la magnitud de las muertes en ese lugar. Creo que a este punto te puedes dar cuenta de la correlación que hay entre la historia real en la que el Juego del Calamar se basa. Pero lo más irónico de todo es que el hecho real, lo que sucedió en verdad, es 1000 veces peor que la propia serie. Porque al menos en la serie compiten por cuantiosas cantidades de dinero. Aquí estamos hablando de que estaban básicamente recluidos en un campo de concentración y totalmente en contra de su voluntad. Lo más impactante de todo es que esto sucedía con el consentimiento y, en algunos casos, la complicidad de las mismas autoridades locales y nacionales. El gobierno estaba al tanto de todo porque eran parte de ello. Ellos preferían mirar hacia otro lado, mientras el Brother Home funcionaba como una máquina de explotación humana. El escándalo salió a la luz en 1987 gracias a un periodista llamado Kim Jong-won, quien arriesgó su carrera y seguridad
para investigar lo que realmente sucedía en este lugar. Después de entrevistar a sobrevivientes y examinar documentos secretos, el periodista Kim expuso al mundo las atrocidades cometidas en este lugar. Sus reportajes generaron un escándalo nacional y llevaron al cierre definitivo del Brother Home. Sin embargo, pareciera que no hubo justicia. El director del centro, Park In-kyun, fue condenado únicamente por malversación de fondos y no por los crímenes que cometió, que eran muchísimos y que fueron bajo su administración. Muchas de las víctimas jamás recibieron justicia y el caso quedó como una herida abierta en la historia de Corea del Sur. Es de este caso real en donde décadas después, el creador del juego del calamar, Hwang Dong-hyuk, tomó inspiración de casos reales como el de Brother Home para construir un mundo cruel y despiadado en su serie. En el juego del calamar, vemos cómo personas endeudadas y desesperadas son llevadas a participar en juegos mortales a cambio de dinero. Si bien el contexto es diferente, la idea de explotar a los más vulnerables para el beneficio de unos pocos resuena profundamente con lo que ocurrió en este centro de concentración. Las similitudes entre la historia real y la serie del calamar, mejor dicho, los paralelismos, son claros. Tanto en la serie como en el caso real, las víctimas eran marginados sociales que no tenían dónde recurrir. La deshumanización es un tema central en Brother Home. Las personas eran tratadas como herramientas para el trabajo forzado, mientras que en la serie son simples números en un juego. Y por supuesto, el trasfondo de desigualdad económica y social que empuja a las personas a situaciones extremas. El caso de Brother Home y la serie del juego del calamar nos recuerda lo que puede suceder cuando una sociedad olvida cuidar a los más vulnerables. Aunque Corea del Sur ha avanzado mucho desde los años 80, las historias de abuso y desigualdad todavía persisten en muchos rincones del mundo. Ahora, te quiero dar 14 datos muy curiosos que no sabías sobre la grabación de la serie del calamar. Así que, para este punto, te pido que por favor te suscribas si no lo has hecho y des like, ya que si eres un gran fan de esta serie, créeme que estos puntos te van a llamar la atención. Quizás no lo sabías, pero la serie del juego del calamar tuvo varios cambios de nombre. De acuerdo con Netflix, en un principio se tenía planteado que la serie se llamaría Round 6 y después pasó a Squid Game, Pay to Die, pero finalmente se quedó solo como el juego del calamar. ¿Sabías que toda la serie se rodó en una misma ciudad, con el fin de hacer pequeño el presupuesto? Para poder rodar 9 episodios de la primera temporada, los productores decidieron que todo se filmaría en Daejeon, una ciudad que se encuentra a 1 hora de Seúl, en la capital de Corea del Sur. Pero a pesar de que la serie inicialmente se quería grabar con un presupuesto bajo, terminó utilizando varios millones de dólares. Y es que según Netflix, gastó 18.3 millones de euros, básicamente 19 millones de dólares, para realizar el juego del calamar. Sin embargo, la plataforma de streaming no ha confirmado del todo este dato. Una de las cosas que capta más la atención de esta serie son los juegos, sus colores y la estrategia de marketing que utilizan para llamar tu atención. Quiero que sepas que los sets de los juegos eran totalmente reales. No se utilizó CGI, que básicamente es una tecnología para poder simular cualquier tipo de evento o plataforma. Prefirieron construir todos los sets donde se realizaban los juegos, logrando un efecto más realista en la pantalla. Quizás es una de las razones por la que el presupuesto fue tan elevado. El siguiente dato es uno que quizás pasaste desapercibido. Durante la primera temporada, todos los juegos fueron revelados desde el inicio. Durante los primeros episodios de la serie, se reveló cuáles serían los desafíos en los que participarían los jugadores sin que tú siquiera hayas visto un capítulo completo, ya que estaban pintados en todas las paredes de la habitación donde ellos dormían. Solo que era difícil fijarse bien en ellos cuando todas las camas estaban apiladas. Quizás te preguntas o te preguntaste en algún momento, ¿dónde está la muñeca del juego de luz roja y luz verde? Pues está exhibida en un museo. Esta enorme escultura que se utilizó para este juego es parte de una exhibición de museo de carruajes de caballo en Corea del Sur. Incluso está disponible para que se realicen entrevistas y está programada para contar desde su historia hasta dar su opinión de la política del país. Pese a que las escenas se filmaron con el mayor cuidado y siempre se siguieron las normas de seguridad, los actores de la primera temporada del juego del calamar
han declarado en diversas entrevistas que en el penúltimo juego se les puso la piel de gallina. Esta prueba consistía en que los participantes debían caminar sobre un puente de vidrio, y sí, era vidrio real, a pesar de que en la realidad caían a una altura no mayor a 1 metro. Oh Jung-jung, quien interpretó a la jugadora número 67, aseguró que grabar la prueba del suelo de cristal fue terrorífico. Por su parte, también afirmó que el juego fue tan real que sintieron un miedo verdadero. Una de las cosas que más llama la atención sobre la serie del juego del calamar son sus intensos colores, y cómo no recordar las escaleras. Estas realmente son inspiradas en obras de arte reales. La surrealista estructura del lugar donde estaban encerrados los participantes se crearon a partir de 2 obras de arte: la pintura titulada como Relatividad de M. Escher y la muralla roja, construida por el arquitecto Ricardo Bofill. El siguiente dato es muy perturbador. Los dormitorios fueron ambientados a propósito como un almacén donde se guarda la despensa. Las camas apiladas en las que dormían todos los jugadores daban una apariencia de almacén, lo cual fue planeado para reforzar el mensaje de que los participantes no eran tratados como personas, sino como objetos. De acuerdo con lo dicho por el creador de la serie, fue la directora de arte de producción quien dio la idea y todos quedaron encantados. La directora artística propuso un almacén como escenario en vez de tratar a los jugadores como personas. Ella básicamente propuso que los presentaran como objetos apilados en las estanterías de un almacén. El siguiente dato que te daré a continuación es uno de los que más me fascinó, y es el de las máscaras de los guardias. Al principio, los guardias iban a utilizar uniformes de Boy Scout, pero cambiaron de idea porque estos trajes dejan ver demasiada anatomía del cuerpo, y eso iba en contra del verdadero propósito de volverlos anónimos. Posteriormente, se agregaron las figuras geométricas para diferenciar los puestos de cada uno de los trabajadores. Los guardias que tienen el círculo serían los más bajos de la jerarquía. Podrían ser considerados como los obreros. Los triángulos serían los soldados, los que llevan las armas, y los cuadrados, los gerentes, los que tienen más poder y supervisan a los demás obreros y soldados. Asimismo, el guionista y director revelaría después que se inspiró en las hormigas obreras, que tienen un propósito solo dentro de la colonia. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, recuerda que la forma en la que puedas ayudarme a traerte más contenido interesante es dando like, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones, así estarás al tanto del próximo contenido. Como siempre, no olvides que yo soy host y fui tu anfitrión. Nos vemos en un próximo juego, en un próximo video.